tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Formalmente levantamos la persiana de boliche. Esto es solo una vuelta más. Acompáñennos. Miren quiénes están conmigo hoy. Adriana Amado, como siempre. ¿Cómo están? Buenas noches. Pablo The Lion. ¿Cómo te va? Qué saco, ¿eh? Muy bien, sí, Saco, que estaba en el fondo. No te veía y un día te vi, Saco. ¿No te pasa a vos que en el fondo de tu ropa, ¿cómo se llama eso? Fondo de armario. Fondo de armario. Ella, que sabes, la culta del grupo. Adri, ¿qué esa expresión qué quiere decir? Es española y significa esa ropa que uno pasó una temporada y la dejó en el armario, pero después vuelve Arcón de los recuerdos. No te vi, digamos, me permiten esta digresión. Recuerdo cuando Sandro le preguntaron por Olga Garaventa, que fue su última pareja. ¿Por qué lo decís? Y dijo Sandro, las cosas que uno recuerda, dijo esto: yo no la veía hasta que un día la vi. Y me pareció lo más romántico que escuché. Y yo vi un saco y acá estoy con este saquito. Bueno, muy bien, está Marce Pagano. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Déjenme presentarles a dos invitados muy especiales. El primero es Juan José Sebrelli. Hola, Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y está Marcelo Giofré, abogado, escritor, periodista. ¿Y por qué están acá? Bueno, miren, hace un año conocíamos el caso de lo que después se llamó el paciente cero de coronavirus. ¿Recuerdan? Hace un año se erigía, decían así, la oposición, los servicios médicos públicos y privados. Alberto es nuestro general. Mande, general, estamos para obedecer, esto es una guerra. El primer mes, la imagen positiva de Alberto Fernández llegó al más del 60%. Y después empezamos a ver cosas que no nos gustaban. Empezamos a ver arbitrariedades, autoritarismo y una serie de cosas que empezaban a resultarnos raras. A todo esto, Juan José Sebrelli le puso desobediencia civil y libertad responsable. En este mismo programa un día vino e invitó y llamó a la desobediencia civil. Yo hago una confesión. Como en el avión en turbulencia me ajusté más fuerte el cinturón y dije, ¿a dónde nos va a llevar esta invitación a la desobediencia civil de Juan José? Luego él fue explicando a qué se refería como mecanismo que no estaba fuera de la ley y lo transformó con Marcelo Giofré en un libro. De algún modo, ustedes vieron en este concepto, porque la desobediencia civil también fueron las burbujas en la plaza de padres que veían que no sabían qué hacer con sus hijos, todo cerrado. Es decir, cómo nos podemos volver a ver con los cuidados del caso. Todo eso también fueron formas de desobediencia civil en momentos en que había cosas razonables, pero también había cosas arbitrarias. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Juan José? Bien, bien. Estaba pensando que ese fue un programa histórico. Se cumplieron 10 años de un año de que surgiera. Y fue la primera vez que se criticó la posición del gobierno, que se criticó la cuarentena, no la pandemia, la cuarentena. Causó sensación a tal punto de que a mí hubo pedidos de que me hicieran juzgado por el juez. Por el concepto de desobediencia civil. Sí, por el concepto de desobediencia civil. Es cierto. Bueno, y vos en finalmente, ese momento tenías 90, 89. 29. Y era... Vos cumplí- sabés que esto te lo he dicho fuera... Un señor de 89 años de un asiento invitaba, parecía la desobediencia civil, que no se sabía si había que ir a una revolución y había que cortar cabezas y poner... Y no era eso lo que vos decías. No era para nada. Lo más Bueno, increíble- finalmente se hizo más o menos, pero espontáneamente se fue haciendo, porque era algo tan absurdo, la de encerrar a toda una sociedad. De cualquier manera, la parte mala, que es la económica, quedó. Bien, Y volver... hundió al país. Bien, Marcelo... Sí, lo más increíble es que en esos primeros meses, cuando Juan José dijo eso, la gente parecía como anestesiada. O sea, le decían, vos podés salir sin barbijo, porque sin barbijo podés salir a pasear a tu perro, pero no podés salir a pasear a tu hijo. Tu hijo tiene que estar encerrado. Y la gente tomaba esas locuras dichas por científicos. Esos científicos nunca pidieron perdón. Nunca pidieron perdón. El presidente de la Nación dijo de Juan José que cómo podía ser que dijera semejantes barbaridades una persona tan preparada. Los meses revelaron que las barbaridades
eran las que decía el presidente cuando dijo que se curaba con un tecito a no sé cuántos grados, a 27 grados. Y Juan José, porque la cuestión es que decidir si queremos ser seres carnales o si queremos ser seres por Zoom, no lo tiene que decidir un infectólogo. Lo tiene que decidir un político, un filósofo, un epistemólogo. Y acá de pronto... Bueno, de pronto pero quedó- esperá, déjame discutirte. ¿Un infectólogo, por qué no? Bueno, tenían algo para decir, por supuesto, pero no decidir sobre las cuestiones cruciales de la vida humana. O sea, acá estaban No, vos decís, decidiendo. tendría que haber sido un abordaje más multidisciplinario en ese Exactamente. entonces, con las Exactamente. consecuencias psíquicas, psicológicas y de Ahora- todo tipo que se iban a producir. Nos dicen además, sí, ustedes hablan con el diario del lunes. No, los que hablaban con el diario del lunes eran ellos. Porque esto ya había pasado, hacía 3 meses había pasado en China, había pasado en Japón, había pasado en Singapur, y allá lo habían abordado de un modo... Se reían en la cara de los suecos, se reían en la cara de los suecos. Los suecos, y Angela Merkel también, demostraron que tenían razón cuando decían, bueno, acá esto va a durar 2 años. ¿Qué vamos a tener? ¿Todo el país cerrado por 2 años? Estuvieron 1 año sin mandar a los chicos a la escuela. Eso marca, como la poliomielitis en la época de los 50, Los marca 50. la infancia de una generación, pero en aquella época tenía una base. Esto lo crearon ellos. Esto va a marcar la infancia de toda esta generación de niños. Pero espera, aclara qué es lo que inventaron ellos, para discriminar qué es lo exagerado, inventado, sobreactuado o depositario de los rasgos autoritarios que conocemos, y que era también parte de la incertidumbre real, porque también veíamos, yo quiero ser fiel a lo que yo mismo dije en marzo del año Sí, pasado. por algo porque- sentiste lo del avión. No, claro, porque en ese momento venían los camiones militares de España. Marzo, recuerden, 2020, la incertidumbre. Camiones militares en Italia con cadáveres. Teníamos también las calles de Guayaquil que no podían alojar los muertos. Había una idea de que Italia, que era rica, podía ser el espejo de una Argentina que era una Italia pobre. Había miedo. No. En ese momento hubo... Pero después empezamos a ver cosas El rarísimas. 3 de marzo del año pasado no era eso. El 3 de marzo del año pasado, cuando había ya sucedido lo del transatlántico ese en las costas del Japón, hacía 3 meses que había pasado eso, yo entré a la Argentina, porque venía de una feria de arte en Madrid, de Arco, yo entré a la Argentina, nadie me pidió nada, nadie me pidió absolutamente nada, no me tomaron la fiebre, no pedían barbijo, en el avión vine sin ningún problema, entré a la Argentina sin ningún problema, el 3 de marzo, y Ginés dijo que no había ningún problema, que había que preocuparse por el dengue. Es decir, la primera reacción de ellos es simétricamente ridícula porque fue negar. Después decían que Bolsonaro era negacionista, pero ellos Bueno, habían sido negacionistas en un primer doy un momento. dato, te doy un dato alrededor de eso. El primer caso en Brasil fue el 27 de febrero y el primer caso de Argentina justamente hoy se cumple Exacto. 1 año. 1 año. El 29, creo que el año pasado fue bisiesto, el último día de febrero, Brasil ya tenía una aplicación para informar el tema de COVID. Sin embargo, nosotros, desde una mirada de afuera, decíamos, no, ellos están equivocados, no están haciendo nada. Y nosotros fuimos los que tardamos más en institucionalizar la enfermedad, porque eso que comentaba era cierto, no nos testearon, de hecho no nos testearon hasta entrado agosto. A ver, ahora vamos a... Yo Hay les una propongo cuestión que hay que decir, avanzar porque y muchas veces retroceder. cuando uno Una pregunta- cosa quería decir. Sí, Juan Además, el presidente, no algunos periodistas de segunda mano que gritaban porque el Poder Judicial interviniera, sino aún el presidente dijo que se asombraba de que una persona, un intelectual como yo, pudiera caer en semejantes estupideces, semejantes horrores. El ignorante era él, que no sabía que la expresión Desobediencia rebeldía civil no la inventé yo. Está en todos los libros de derecho, se inventó en el siglo XIX. 19, 20, Henry 21. David Thoreau. Bien, pueden Con decir Toro. en un párrafo, ¿qué quiere decir desobediencia civil? Bueno, la desobediencia civil es una violación de la ley, en principio una violación de la ley porque puede estar de acuerdo a la Constitución. Es una violación de la ley pacífica que se hace en vistas de cambiar esa legislación que existe.
Es decir, por ejemplo, los casos más resonantes de esto se dieron en Estados Unidos y en Alemania. En Estados Unidos, por ejemplo, los negros, Rosa Parks, había en Alabama una legislación que impedía a los negros estar sentados. Si subía un blanco, se tenía que levantar, y no había espacio, se tenía que levantar. Rosa Parks, una costurera, dijo: yo no me levanto. Esta norma viola los derechos humanos. Y fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema le dio la razón. Bien. Los gays del Greenwich Village, en años posteriores, no los dejaban sentar en los bares si estaban vestidos un poco provocativamente. Un día, todos los gays de Nueva York se juntaron y dijeron: no vamos a soportar más esta norma. Ese día se instituyó como el Día del Orgullo Gay, y de ahí nace el Frente de Liberación Homosexual en Estados Unidos, que después en Argentina es replicado por Sebrelli y Manuel Puig en el famoso FLH. Bien. Osvaldo, ¿qué estás pensando? No, estaba pensando que a partir del programa se hizo el libro. El libro es muy interesante, que cuenta todo este desarrollo, pero además también Sebrelli estuvo en el inicio de la palabra infectadura, ¿no? Que fue como se dijo en un momento muy claramente: esto es una infectadura, que fue también muy polémico. Digo, también todo el gobierno salió a decir que era una barbaridad y todo eso, ¿no? ¿Cómo recuerda ese momento? Sí. Bueno, esa palabra no la inventé yo, pero la admito perfectamente. La admito perfectamente. Una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena. La pandemia fue una fatalidad que había que afrontar. La cuarentena, como se aplicó en la Argentina, que es la más larga y la más ineficiente del mundo, de acuerdo a las medidas, esa es criticable, porque es una pandemia de la Edad Media. Bien, y ahí van pasando cosas, Juan José. Después vimos, digamos, Astudillo Castro. ¿Te olvidaste? Sí. ¿Recuerdan a Astudillo Castro? Sigue ese juicio, no está cerrado. Atención. Las violaciones a los derechos humanos, Luis lo que Espinosa. después... Sí, Luis Espinosa, violaciones dos muertos en San Luis. violencia institucional en tantas provincias, sobre pretexto del manejo de la pandemia. Vamos, todo eso vimos. Los llevo en la línea de tiempo a Aloy. ¿Cómo observaron esto que se dio en llamar vacuna gate, ¿no? Como este reparto discrecional de las vacunas, haciendo memoria en una cosa? Hace un año y pico, lo primero a lo que se convoca es a ser solidarios. Los que vienen del exterior, primero era una cuestión de clase, era una enfermedad que traían los que venían del exterior, es decir, los chetos. Después eran los runners, es decir, después era el surfer. Digamos, todo lo que no sea popular era el agente que traía el virus. Después tuvieron que abandonar eso, pero digamos, ahí hubo un tema de son insolidarios y nosotros somos el pueblo solidario. Lo que estuvimos viendo con Vacunagate es exactamente lo opuesto. No, ellos son muy solidarios. Nosotros ya lo habíamos previsto en el libro, creo que es página 179 por ahí, lo que decíamos en agosto del año pasado, un momento en que a Sebrelli le agarró coronavirus y nosotros estábamos terminando el libro en ese momento, dijimos: lo de la vacuna va a ser un desastre. Porque cuando vimos que la vacuna la estaban negociando con Sigman, yo lo conozco a Sigman, yo soy coleccionista de arte, él también. Yo fui a la casa de Sigman en el año 2010 y era una casa en La Moraleja, la casa del hijo de Sigman, chiquitita. Y fui después en el año 2017, un poquito después de que se fue Cristina, y la casa era 5 veces más grande. Evidentemente el Vacunagate es una pugna por las comisiones de las vacunas. O sea, acá había un sector que recibía probablemente, esto no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco. Había sectores que recibían o que estaban esperanzados en recibir comisiones de un lado y sectores que estaban esperanzados en recibir comisiones del otro. Esa batalla es la que se dio en el Vacunagate. O vamos a pensar que nada menos que Berbisky, agente de Montoneros, doble agente según Levinas, etcétera, es tonto. A ver, Pablo, ¿vos qué pensás de esto que se está conversando? Si estás de acuerdo, semi de acuerdo, No, desacuerdo. voy a estar en semi-desacuerdo, porque me parece que hay que reconocerlo, que Sebrelli fue el primero que marcó esta cuestión de la desobediencia civil, la hizo acá, no es autobombo, sino que efectivamente sucedió acá. Yo lo que no coincido es en que
todo fue un desastre y creo que la Argentina hubiera sido mucho peor, hubiera tenido mucho más muertos, hubiera sido todo mucho más desastroso para nosotros si la Argentina no comenzaba una cuarentena en ese momento. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario de la Argentina era y es un desastre. Entonces, si la Argentina no comenzaba a armar una historia en la cual nos guardáramos cada uno de nosotros en nuestras casas y se pudiera preparar el sistema sanitario, la terapia intensiva no hubiera resistido. Y las imágenes que vos decís, que vimos en otros lugares del mundo, me parece que las hubiéramos visto acá. Y afortunadamente, más allá que el número de 51.000 muertos es espantoso, es tremendo y es un error de todos y fundamentalmente de las autoridades que se burlaban de otros países y del número de muertos y no preveían lo que iba a pasar acá. Pero me parece que la Argentina necesitó eso. Ahora, después la discusión de cómo se administró el resto, de las declaraciones desafortunadas mensuales de Ginés es una historia. Pero a mí me parece que desacreditar todo y comparar todo de la misma manera no es acertado. No, pero la verdadera solución, la verdadera prevención contra el virus estaba en el testeo y no en el aislamiento, en el encierro. Y eso no se han ocupado. Por eso estamos entre los países que más Pero algo específico aparte respecto de lo que dice Pablo, que me parece importante señalarlo. Antes de la pandemia venían de toda Latinoamérica los hospitales de la Argentina a hacerse operaciones, etc. Es decir, que se puede decir que el sistema era desparejo, pero no que era malo. Y la prueba está en que prácticamente durante toda la pandemia las terapias intensivas no pasaron del 50%. Es decir, Perú tenía un sistema desastroso. Pero porque Perú tenía 100 camas de terapia intensiva en todo terminó preparando Perú. eso. ¿Cómo? Hablar con la gente de los hospitales y empezó a preparar pabellones, empezó a preparar situación, empezó a agrandar. Hablemos con Fernán Quirós. 1.500 camas Hablemos con Fernán Quirós. Vamos en todo el país a corrernos del grupo. Camas de terapia intensiva. Si querés, corrámonos del grupo que asesoraba al presidente. Hablemos con Fernán Quirós a ver si la terapia intensiva de los lugares estaba preparada. No estaba preparada la Argentina. Y es cierto que hay lugares de excelencia en la medicina de Argentina. Ustedes, en todo caso, uno podría avanzar y decir, supongamos que efectivamente había que mejorar el sistema sanitario y efectivamente necesitaba un tiempo. Era un tiempo limitado. Pero Después, claro que sí. el tema es... Claro que sí. El depósito de la confianza fue al principio prácticamente total. Claro. Sí, pero el tema es que después empezaron niveles de arbitrariedad y de información que no correlacionaba con cosas que íbamos viendo, que eso deterioró el pacto de confianza. Sí, pero Y en el medio, recuerden, Vicentín y una serie de cosas que empezaron a vaciar de legitimidad la palabra. Tenía que ver ¿no? arreglar las terapias intensivas con matar a Espinosa. Bueno, está bien, Sí, lo dijimos. Quería lo venimos diciendo. retomar una cosa que había dicho Sebrelli recién sobre el tema de los testeos, que efectivamente fue muy importante y algo que no nos podemos olvidar y que también fue desde el comienzo de la pandemia, cuando entrevistábamos habitualmente a los infectólogos del Comité Asesor Presidencial, nosotros mismos le decíamos a los infectólogos, en todo el mundo están testeando más y dicen que esa es la solución, que hay que salir al encuentro del virus, no esperar encerrado en su casa que el virus algún día se vaya, que hay que salir a buscarlo. Y los infectólogos nos decían acá, en estas mismas cámaras, bueno, pero ¿testear para qué? En realidad estaban ocultando que no había test. Pero nos decían, ¿testear para qué? Bueno, no es hablar con el diario del lunes, decir, ¿testear para qué? Pero hay un error, hay una cuestión en que yo coincido. La Argentina tenía que testear. Ahora, la Argentina tenía un problema que lo sigue teniendo hoy, que es el de acceso. De un país pobre, un país poco confiable, que nadie le quiere vender nada. Entonces, al principio no te querían vender test y después no te quieren vender vacunas. Ahora, está claro, coincido con usted, que el error fue el testeo. Si la Argentina hubiera testeado y aislado, la realidad hubiera sido Había cosas que no Entonces, dependían digámoslo de del- otra manera, subvencionamos con el encierro excesivo un país pobre y con infraestructura insuficiente. Pero no solo eso, Pero está bien. irracionalidad, porque Claro. Sebrelli estuvo internado en agosto por coronavirus. 3 días había estado yo con él en esa semana haciendo el libro, juntos en la casa. ¿Vos te crees que alguien le preguntó a él o al que estaba en la casa con él con quién había estado la última semana? Me encargué yo de llamar a las personas que habían estado con él y yo fui por mi cuenta y lo pagué para hacerme el test, para asegurarme, evitar problemas con mi familia. ¿Eso costaba algo? No, pero pusieron todas las energías en el autoritarismo
en matar gente, en no dejar salir a los chicos, toda la energía en eso y no en lo que lo tenían que poner. Yo les quisiera hacer una pregunta a ambos. Si ustedes creen que este concepto que ustedes instalan, que está bueno, de desobediencia civil como concepto cultural, empezó a capitalizar gente que no es ni anti-K, ni es macrista, pero que está en desacuerdo con posturas estructurales de cómo se gestiona el gobierno en Argentina. ¿Ustedes creen que ese camino de huelgas, de manifestación, que a veces roza la antipolítica, puede capitalizarse mañana en un futuro voto, en un alternativo? Mira, el sistema democrático es discontinuo, se vota cada 4 años. Entonces, en el hiato de silencio que tiene la ciudadanía en esos 4 años, le queda a la ciudadanía solamente 2 posibilidades: la prensa y la calle. Y la calle. Por eso los populistas lo que te dicen inmediatamente es que una vez que ganan las elecciones lo que tienen que hacer es ganar todos los canales de televisión, toda la prensa, inventar, comprar periodistas, etc. No lo digo yo, lo dijo García Liñera cuando lo trajo Forster, cuando era secretario de no sé qué, lo trajo al Cervantes y dijo, una vez que un gobierno gana las elecciones, lo primero que tiene que hacer es comprar la prensa y dominar la calle. Bueno, la prensa y la calle se mimetizan con la desobediencia civil. Lo dijo Obama en el funeral de Lewis, el negro que era uno que estaba con Martin Luther King. Dijo, necesitamos más desobediencia civil. Y lo dijo alguien que fue 8 años presidente. Bueno, Bien, dale. Ahí agregaría que también uno de los problemas de que tiene la prensa es que también falta información, porque de hecho muchas de estas cuestiones, de estas amenazas, tenían que ver porque no teníamos datos ciertos y de hecho todavía no los tenemos. Argentina, si uno se compara con Chile, Perú, Brasil, y que son los países que más tuvieron casos por millón, fuimos los que tuvimos el segundo pico más importante. Chile lo tuvo en junio, nosotros lo tuvimos en octubre, pero tuvimos el mismo pico de 300 personas por millón de habitantes enfermos con COVID. O sea, que no evitamos mucho, solamente lo demoramos. Bien, yo quiero decir que es un año del paciente cero y también un año entre ambas alocuciones presidenciales en apertura de sesión. Es decir, tuvimos un presidente que hizo una alocución cuando inauguró que generó expectativas, no en todos, pero en una parte que no lo había votado. Después, por supuesto, cada uno reflexionará sobre eso. Y ya vimos otro presidente absolutamente enrolado en un discurso que uno llamaría kirchnerista, cristinista. Estaba la vicepresidenta al lado, parecía hablarle a ella. ¿Cómo evaluaron ustedes ese discurso con tanto embate al Poder Judicial? Juan José. Sí, bueno, yo creo que la gente que creyó en los albertistas, los que creyeron en eso, simplemente actuaron como idiotas políticos. Yo nunca creí en eso. Y ahora hay que poner toda la fuerza de los que somos opositores en evitar que surjan esa famosa Corea del Centro, que es una mentira. No existe Corea del Centro. Existe un gobierno que quiere terminar con la República e imponer un sistema hegemónico. No hay vuelta de hoja. Tenemos un poquito de tiempo. ¿Podemos hacer un zoom y hablar un poquito de por qué ustedes creen o cómo caracterizan Corea del Centro y cómo lo argumentan? ¿Por qué no se puede? Porque hay gente que habita ese país, Corea del Centro. ¿Por qué no se puede vivir ahí según tu criterio, Juan José? Porque acá no se trata, se puede. Yo soy partidario, por supuesto, de la concordancia y demás, pero la concordancia en los que tienen algo en común. Pero no puede haber concordancia con Hitler o con Mussolini o con Maduro. No puede haber concordancia entre un partido que se propone destruir la República y que la está destruyendo. Y si no nos ponemos firmes ahora, después va a ser muy difícil. Es muy difícil sacarlo a Venezuela de donde está el dictador de Venezuela. A Maduro. Imaginemos lo siguiente, ¿no? Imaginemos que en medio de la noche vamos caminando por un lugar oscuro y frenan 2 motos, se bajan 4 tipos de las motos y se nos van acercando sin empuñar todavía las armas. Pero nosotros esperamos a ver si, porque decimos, y a lo mejor nos sacan las armas, a lo mejor vienen a pedirnos la hora. Bueno,
Esta es la ingenuidad de Corea del Centro. Bueno, Pero, Corea del pero Centro, necesariamente tiene que ser después, necesariamente A ver, bipartidismo. que termine y vamos. cuando se llega a Navalny, ya ahí es tarde. Esta. Ya en ese momento es tarde. Ahí no podés defenderte. Marcelo, yo quiero... No, no. Ustedes hablan de oposición, pero concretamente hablan de que tiene que haber sí o sí un bipartidismo, es decir, o Juntos por el Cambio o Sí, el pero gobierno nosotros actual, lo que nada en el medio. No, pero lo que nosotros postulamos es que dentro de la oposición, que evidentemente está encarnada en Juntos por el Cambio, con Severelli tenemos una posición que llamamos liberalismo de izquierda. Ese liberalismo de izquierda, Severelli lo puede explicar mejor que yo, pero básicamente en 2 palabras es combinar el respeto absoluto por las leyes de mercado, que son indispensables para que un país crezca, con la defensa de los derechos individuales y de las minorías y sobre todo, que la gente que se cae del mercado, que naturalmente siempre pasa, no sea despreciada por el Estado, sino que ahí opere de un modo indulgente para evitar que los populismos puedan hacer políticas de resentimiento. Pero entonces, aclaremos esto, digamos, demos una vuelta más por el centro y después vamos al liberalismo de izquierda, que hay que explicarlo un poquito eso. Entonces, Corea del Centro no va para vos, Juan José. Corea del Centro es la responsable número 1 de que Cristina domine el país. ¿Cómo voy a estar con ellos? Porque si no, Cristina no hubiera ganado nunca si no tenía el apoyo de los Labaña y de todo ese tipo de gente. ¿Quiénes son Corea del Centro? Labaña, por ejemplo. Labaña y muchísimos otros que más vale no nombrar. O sea, usted No lo hay que un menciona son peronismo. esos pequeños agrupaciones partidarias que de alguna medida son los que hacen jugar no solamente las elecciones, sino también las resoluciones del Congreso. Ahora, esas pequeñas porciones que hacen jugar Sí, esas pequeñas porciones tienen que pasarse del otro lado. Del lado de los que estamos por la defensa de la República y creemos que es ya imprescindible, que la cosa se viene. ¿Y por qué se ¿Qué es fueron? lo que ¿Por se qué se viene? fueron ¿Qué esas se pequeñas viene? ¿Qué partes? se viene? Se viene Venezuela o para ir más cerca, Formosa. Que toda la República se convierta en eso. Marce. No, a ver, ¿por qué se fueron esas pequeñas partes? En algún momento estuvieron, si no, Juntos por el Cambio no hubiera sido gobierno Bueno. y Cristina no hubiera salido de la esfera pública Porque tantos años. ¿Por qué se fueron? hay un están problema. peor, no, pero hoy es peor. Porque hoy van por todo. Yo entiendo eso, Juan José, pero insisto, para recuperar un caudal de votantes que te votaron, digo, le hablo a Juntos por el Cambio, algo de autocrítica tiene que haber, porque Sí. ese votante te votó, ¿por qué te dejó de votar? Y elige además un modelo que ya en su momento dejó de elegir por corrupción, porque en su momento la economía no le daba. ¿Por qué? Mira, nosotros se lo preguntamos al propio Macri, estuvimos almorzando con él. Sí. Macri se enfrentaba le habían dejado 7, 8 puntos de déficit fiscal, Sí. puntos del producto de déficit fiscal. ¿Qué hacía? Lo cubría con emisión, lo cubría subiendo los impuestos, lo cubría pidiendo deuda o lo cubría con un ajuste. Experte decía cubrirlo con un ajuste. Hace un ajuste feroz, subí las tarifas de una sola vez, bajá echá del 2 millones de empleados públicos, sacá todos los subsidios. Probablemente se prendía fuego el país y perdía las elecciones de medio término y venía el helicóptero, que se lo pusieron al segundo día, ya le habían puesto el helicóptero ahí, entonces ajuste no iba. Entonces la posibilidad era emitir, si emitía iba a la hiperinflación, no podía emitir. Pedir prestado. La idea de Macri fue, pido prestado al sector privado y en 2 años, y ahí viene la ingenuidad, vienen las inversiones. Yo recuerdo haber dialogado con el ministro, el que estaba en Hielo, en eso, no me acuerdo cómo... Aranguren. Aranguren. Y él me decía, 2 años tardan las inversiones, en 2 años empiezan a venir. A los 2 años no vinieron, los inversores privados, el crédito privado desapareció, tuvieron que ir al fondo. Y el fondo exigió un ajuste, fueron 2 años de ajuste y ese ajuste lo pagó perdiendo las elecciones. Bien. Una pregunta para los dos. ¿Cómo creen que ha quedado los organismos de derechos humanos después de lo que ha pasado durante la cuarentena y cómo creen que se pueden resetear esas agrupaciones? Los derechos humanos no se han respetado en todo el gobierno actual. Y hay cosas peores todavía que esa, que es la pérdida de la autonomía del Congreso, que es lo que se está tratando ahora, y la pérdida y la lucha contra
contra la libertad de prensa. Son las dos cosas fundamentales que en este momento se están perdiendo. Sobre todo la pérdida. Si se pierde la autonomía del Congreso, estamos ya está todo liquidado. Ya no pensemos más en partidos, no pensemos más en nada. Eso es lo peor. Y eso se está viniendo. Ante ese panorama que usted ve que viene, ¿qué le diría a la ciudadanía que haga? Bueno, primero, ahora hay unas elecciones rápidas que las quieren postergar, que no se posterguen y votar en contra. Es lo único que nos queda. Y la calle. Lo único que nos queda a la oposición es la calle. De graves fallas, la desobediencia civil y la calle. Y la desobediencia civil y la prensa que afortunadamente, los periodistas afortunadamente son los únicos que dicen las cosas. ¿No? ¿Qué hacer Porque con de los políticos no esperemos mucho. ¿Qué hacer con estos disparates que pretenden hacer con el Poder Judicial? Meterle un tribunal intermedio. ¿Ustedes recuerdan por qué lo liberaron a Menem de su condena? Lo liberaron porque duró mucho el juicio. Lo que están proponiendo es poner un tribunal para que dure mucho el juicio. Con un tribunal intermedio más, cargas una cantidad de años al sistema, que después el mismo sistema te dice, dado que pasó tanto tiempo y no hay resolución, se cae. Esto lo sabe cualquier penalista. Cronoterapia, Fait, fallecido juez Fait, lo llamaba irónicamente cronoterapia. Te cura la causa, el paso del tiempo. Cuando vos vas a un penalista y le decís, hay pruebas que me condenan, el tipo lo que dice, yo lo voy a empiojar y lo voy a hacer durar esto tanto tiempo que esto termina por prescripción, termina por... Y bueno, esto es lo que están buscando, porque las pruebas son contundentes. Es la primera corrupción filmada de la historia. Es la primera corrupción filmada, está toda filmada, está todo. O sea, afuera está la caja de seguridad de la hija de Cristina con los dólares, está el tipo que tiraba los dólares en el convento, está el otro que los contaba en la Rosadita. ¿Qué más quieren? ¿Pablo? No, yo creo que la Argentina tiene matices. O sea, voy a estar en desacuerdo y creo que no nos vamos a poner de acuerdo en nada. Pero me parece que no podemos estar en una historia en que el que critica lo que el manejo espantoso que se hicieron con los organismos de derechos humanos, lo que sucedió con Astudillo Castro, con todos los casos Espinosa y todo lo demás que fuiste relatando, lo que ha pasado estos días con la justicia, que hay un montón para hablar, no puede ser que la única opción sea que se piensen juntos por el cambio. Y recreo lo que ayer se discutíamos con Nelson y con el ruso Berea, que aparecieron cuestiones interesantes de los matices que hay en la Argentina. Me parece que Juntos por el Cambio, que fue Cambiemos, cometió un montón de errores y sigue cometiendo un montón de errores, porque ellos también están en una lógica interna en la cual están los halcones y las palomas, que lo que están discutiendo es el poder del país en los próximos años. Están también siendo mezquinos y en discutir quién es candidato, si Patricia le tapa la apuesta a Larreta o si detrás está Macri, que hace la política pero piensa en volver más adelante. Entonces a mí me parece que la Argentina tiene que tener matices, tiene que aparecer otras personas, que no veo a nadie, ¿eh? No estoy diciendo que hay un oculto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Juan José de lo que dice? Yo no pienso que por supuesto, está también en el presente las elecciones, quién va a ser presidente y demás. Pero además está el asunto de que no se puede, no se puede aceptar de ninguna manera la alianza con el gobierno actual. Ese es el grave error que cometió este hombre. ¿Larreta? Larreta. Y así le fue. Pero Larreta tiene que tener... la mano en el bolsillo, digamos, la gente de Larreta te dice, nada. Tenemos que tener un vínculo, porque nosotros tenemos que negociar con el gobierno con nacional. Larreta sí tenemos dinamitamos todo. Después pasó lo que pasó, la emboscada esa en Olivos, cuando los llamaron para una cosa que parecía que era el tema de los patrulleros que rodeaban, y dijeron, adivinen que vamos a sacarle coparticipación. Y todo el mundo se quedó helado. Se quedó helado. Está bien. Pero eso, históricamente tenemos un ejemplo bien claro. Alfonsín. Alfonsín fue el primero que trató de llegar a esa alianza. Se llamaba la alianza Irigoyen-Perón-Alfonsín. Un disparate. Trajeron al ministro de Trabajo peronista. ¿Qué ganaron? Se tuvieron que ir echados a patadas. Ahora, eso es un ejemplo fundamental. La alianza... Alfonsín, que era mucho más inteligente, por supuesto, Sebrelli, que Macri como político.
Sebrelli, si es tan claro como usted dice que estamos en peligro de llegar a ser Venezuela, ¿por qué cree que tan pocos intelectuales, artistas, científicos lo están denunciando? Porque no son políticos, no son inteligentes políticas. Además hay muchos que sí. Yo soy un Sí, sí. intelectual y lo Está estoy bien. denunciando. Pero ¿cuánto de eso tiene que ver con la falta de libertad? Es decir, ¿cuántas veces el sistema ha cooptado las instituciones, los institutos de investigación, las universidades? También, sí, por supuesto, también. Pero todavía queda, en ese sentido, todavía queda un mínimo de libertad que yo acuso. Yo creo que el principal culpable de todo lo que nos pasa es la sociedad civil. Lo ha sido siempre, no de ahora, lo ha sido siempre. Todas las dictaduras militares fueron apoyadas por la sociedad civil al principio. Después, cuando se vio lo que era, se echan atrás y se rasgan las vestiduras. Pero todos fueron apoyados. Y todos los gobiernos que ha habido han sido apoyados. Las dictaduras que ha habido, políticas o militares, han sido apoyadas por la sociedad civil. Quería dar una Bien. pequeña respuesta a lo de Pablo. Dale, porque y me vamos parece- cerrando que estamos con tiempo. Lo que tenemos que pensar, tal vez, es esto que nosotros llamamos liberalismo de izquierda y que en la historia fue la socialdemocracia. Hay una tercera ola de socialdemocracia en el mundo. Hoy, básicamente, el mundo no se reparte entre esto que tenemos acá. Hoy el mundo es populistas de derecha, Trump, Bolsonaro, Orbán en Hungría, el turco, Erdogan, Modi en la India. Son populistas de derecha, a veces neoliberales en economía, a veces no. Y del otro lado, una tercera ola de socialdemocracia. La primera ola de socialdemocracia fue los 30 gloriosos años después de la Segunda Guerra Mundial. La segunda ola fue Clinton, Felipe González. Esa fue la segunda ola. Estamos en presencia de la tercera ola con la neozelandesa, con algunos gobiernos en Escandinavia. Lo que nosotros proponemos es que Juntos por el Cambio o el partido que sea de oposición, pero que necesariamente no va a ser el peronismo. Carrió se ha definido como liberal de izquierda. Porque no es liberal izquierda. Marcelo, cerramos con esta pregunta. Cuando vos te juntaste, Juan José, se juntaron con Macri hace poquito o hace un mes, 2 meses. ¿Le planteaste esto? Por supuesto. ¿Y qué te dijo? ¿Yo soy eso? ¿Me identifico en eso? No, pero nos Eso escuchó, no. nos escuchó y nos alentó a que esta idea, no nos dijo que la iba a adoptar, pero nos alentó a que esta idea la trabajemos y que sea, porque en definitiva, ¿qué es el Partido Republicano en Estados Unidos? ¿Es Trump? No, no necesariamente. Es decir, dentro de un partido vos tenés distintos matices. Lo que hay que pelear es que porque el matiz que uno pregona y que cree que es con el cual se va a sacar adelante el país, triunfe dentro del partido que es más poroso a esas ideas. El peronismo no es poroso en absoluto, porque vos no podés compatibilizar la socialdemocracia con Infran o con Moyano. Eso está descartado. Entonces te queda lo otro. Bueno, Bien. tiempo para contestar, pero Muchas no hay tiempo. gracias. Y en el macrismo hay evidentemente discusión, hay democracia interna y hay dos fracciones ya casi bien definidas, que una está por la conciliación, Sí. una está por volver de nuevo a la Corea del Centro y otras creen que no, que hay que romper con todo, que hay que crear un nuevo país a partir de cero. Bien, y por último, y ahora sí es la última, ¿qué te identifica más a vos? ¿A o B? Sí, me identifica. Lo que está más cerca no existe todavía. Lo que está más cerca del liberalismo de izquierda, lo que yo llamo liberalismo de izquierda. Y Bien. hay mucha gente, hay que nuclear a toda esa gente. Bien, Juan José, muchas gracias. Marcelo, gracias. Gracias a ustedes. Desobediencia civil y libertad responsable. Ahora, tanda. Bueno, ustedes saben que en el año de cuarentena y pandemia hubo un año de clases no presenciales, es decir, clases virtuales, con toda la pérdida de calidad, de vínculo social, todo lo que todos ya sabemos y hemos tanto hablado. Apareció un fenómeno muy interesante, es que los padres se empezaron a juntar y a organizar y un poco a
formar parte de un peso en la balanza y a contraponerse a el impulso de una parte, no todos los gremios, una partecita, pero muy representativa de los docentes. Y empujaron y se juntaron y ahí tenés a la sociedad civil movilizada. María José Navajas es de coordinadora de Padres Organizados Abran las Escuelas, porque vos decís, ya volvieron las clases. No en todos lados. Osvaldo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando, efectivamente, como vos decías, padres organizados se empezaron a encontrar a través de las redes, contando las experiencias que tenían como padres a lo largo del año, que veían que podían darse clases presenciales y, sin embargo, eso estaba muy lejos y no parecía que fuera a pasar. Es más, a mitad del año pasado ya se decía que este año no iban a comenzar las clases. Los padres empezaron a juntar y empezaron a ver que esta inquietud era muy fuerte en gran parte del país. Y no fue solo una cosa de la ciudad de Buenos Aires, sino que se corrió a lo largo de todo el país. Lo que pasa ahora es que Padres Organizados ya es gente que ha formado una red en todo el país y esa red está contando ahora que esto que decimos, comenzaron las clases presenciales en todo el país, es más o menos así y quizás no tanto. Hay muchos lugares en donde esto no empezó y está muy lejos de empezar. Padres Organizados está más o menos sacando la cuenta de qué se trata, ¿no? María José, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, están pasando varias cosas, algunas ya conocidas, ¿no? Conflictos gremiales, salariales, problemas edilicios que ya vienen desde antes y que están, digamos, entorpeciendo esta vuelta a clases dentro de una presencialidad bastante heterogénea. Y el problema ahí, digo, que se suma a esto que ya viene desde antes, ¿no? Que no es novedad en nuestro país, de los paros y los conflictos gremiales, tiene que ver con los protocolos que se diseñaron para la vuelta a la presencialidad. ¿Y por qué quiero apuntar a esto? Porque cuando nosotros empezamos a discutir la vuelta a clases, que era necesaria, que se podía hacer, que había mucha evidencia internacional que demostraba no solamente cómo se podía hacer, sino que era urgente hacerlo porque el daño para los chicos era muy grande, ya en ese momento las formas de volver ya había ciertos parámetros, ¿no? Los llamados protocolos, que si lo ponemos, digamos, en perspectiva temporal, ¿no? Hace 6 meses, lo que nosotros estamos usando hoy para volver, ya hace 6 meses no se usaba en estas experiencias en los diferentes países europeos. Y voy a una cosa muy concreta que es la distancia. El criterio de distancia que estamos usando ahora y que impide que la mayoría de que los chicos vuelvan de manera, digamos, el aula completa, el grado, es 1,5 metros. Por eso se dividen en burbujas, ¿no? Y en Europa se partió de 1 metro. O sea, la mayoría de los países europeos, sobre todo en nivel inicial ni siquiera se habla de distancia. Absurdo. Pero bueno, en primaria es 1 metro. Esto permitió que la presencialidad sea una realidad mucho más concreta y tangible. Si ¿sí? entiendo bien, vos lo que planteás es que los protocolos quedaron viejos y son tan complicados que están impidiendo la presencialidad, digamos, lo más fuerte que se pueda. Es decir, está ralentizando la vuelta a clases presenciales. Y te agrego algo más, no solamente dificultan la vuelta a clases, sino que en algunos casos están pensados para una situación que no es la de Argentina. En el caso, por ejemplo, de la secundaria, estas burbujas son imposibles de organizar porque la mayoría de los profesores no son exclusivos de una escuela. Entonces los profesores comparten no solamente varias divisiones, sino comparten otras escuelas. Entonces, No, bueno, entonces lo que era la expectativa de una vuelta a clases presenciales se choca con una realidad que no es tal, digamos, no solamente por el tema de, por ejemplo, Santa Cruz que empezó virtual 100% prácticamente, salvo en escuelas rurales y con paro, ¿no? O sea, Y que vienen no solo del año pasado, sino Sí, que antes ya algo. también tenían paro. En Neuquén hoy comenzaban las clases, que en realidad no hubo clases durante mucho tiempo, y hoy empezó el paro de 5 días. En Entre Ríos hoy empezaban las clases y hay un paro de 3 días, y en general en las escuelas donde no hay paro, en general en las públicas es mucho más el problema que en las privadas, ¿no? En las públicas donde no hay paro, el problema que hay, y que pasa mucho en la provincia de Buenos Aires, es no están dadas las condiciones edilicias porque hay un tanque de agua que no funciona, como pasó en Villa Elisa, o hay un ventilador que está a punto de caerse, como pasó en Merlo, y todo esto, digamos, después de un año en donde podía haberse hecho. Sí, bueno, hay muchísimos problemas edilicios y eso lo están relevando las propias familias. Digo, comentaba recién, la información
que debería estar de manera pública y accesible, de cómo están las escuelas y qué obras se hicieron, no está. Entonces están yendo las familias a constatar que en el municipio, digamos, van y relevan cómo están las escuelas. Y ahí se van dando cuenta de que durante todo el año, digamos, no solo estuvieron cerradas las escuelas, sino abandonadas. Entonces, tenemos protocolos súper estrictos y infraestructura deficiente. Entonces, no hay manera de lograr una presencialidad, o sea, garantizarle el piso de mínimo de 4 horas presenciales a los chicos. ¿Esto es sector público que estás hablando o incluye sector privado también? Bueno, se da una situación diversa. Sobre todo el problema edilicio va con las escuelas de gestión estatal, pero también pasa que con el criterio de distancia, muchas escuelas, las llamadas escuelas parroquiales, no pueden brindar el espacio para que vayan los chicos todos los días en la jornada simple, ¿no? Y después tenés la situación de las escuelas privadas, que en algunos distritos, como en la provincia de Buenos Aires, se estableció que la jornada máxima es 4 horas. O sea, no importa si el colegio, que bueno, sabemos que hay muchos colegios, generalmente de la franja de mayor poder adquisitivo, que puede pagar, digamos, un colegio privado sin subvención, doble escolaridad, bilingüe. Bueno, esos colegios tienen una infraestructura que podrían volver a la doble jornada, pero se estableció que la máxima presencialidad son 4 horas por día. ¿Y qué están haciendo ustedes como padres que se agruparon? Este es tu diagnóstico situacional. Bueno, ¿qué están haciendo por esto? ¿Quién los escucha o no los escuchan? Y bueno, hacemos lo que podemos, pero principalmente seguimos ofreciendo información en las redes. Esto de los protocolos lo venimos relevando desde finales del año pasado, imaginando que podía pasar esto. O sea, que nos íbamos a encontrar con una situación de protocolos muy estrictos y desactualizados, entonces fuimos reuniendo esa información. Y por otro lado, fuimos insistiendo a lo largo de enero, que es un mes que no se habla nunca de educación en la Argentina, en que las escuelas tenían que estar listas, ¿no? Estuvimos machacando a través de las redes, con, digamos, recursos de padres, de eso, digamos, claro, reclamando. Hay algo que para mí es muy importante. Digamos, Mariano Narodowski, que es un especialista en educación, lo trabajó en su momento y él retrataba, veía como digamos, los padres tantas batallas tienen en la vida en esta Argentina que en un momento abandonaron la lucha por la mejora de la calidad educativa, etcétera. El que podía se iba a la escuela privada, no porque tuviera mejor calidad, sino porque no tenía paro. Y lo que vos estás contando, y quiero ilusionarme en esto, es que se empiezan a movilizar los papás y las mamás, empiezan a darle más bola al tema de la educación de sus hijos, los ves más integrados. ¿Y qué tenés para decirles a los que nos están viendo con respecto a esto? Bueno, dicen que al haber estado nosotros en la casa, esto lo digo en general, haber estado en la casa viendo cómo los chicos aprendían, nos dimos cuenta que había cosas que estaban muy flojas, digamos, el ver en la manera cotidiana en que los chicos aprendían, ¿no? Cosas que no se veían de manera tan transparente porque transcurrían en el aula. Y además, bueno, muchos papás a veces no podían estar atrás, ver los cuadernillos, ver los Zooms. Bueno, nos dimos con un escenario bastante más problemático que el que, bueno, revelan las pruebas a aprender o las pruebas PISA, o sea, verlo en primera persona. Verlo en casa hizo tomar conciencia de que hay que meterse. Sí. La escuela era peor de lo que se veía. Sí. Bien. Sí. Bueno, con este cierre no hermoso, tenemos que ir al corte. Gracias, María José, por haber... pero para mí lo importante es esto. Por lo H o por B se vio y están moviéndose los papás y las mamás. Así que eso está muy bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Tanda. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Hagamos un pequeño resumen de lo visto por si hiciera falta. Lo bueno dentro de lo malo es algo que a mí me quedó, no sé si a vos te quedó, que nos estás mirando, y es, estando los chicos en casa y nuestras niñas y niños, nos dimos cuenta como papás qué es lo que sí funciona de la escuela y qué es lo que no funciona. Lo que no funciona, movilícelo, Joffre. Gracias por acompañarnos ahora a Dos Voces. Hasta mañana.